¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde estén, a la hora que estén. Esto es un video por parte de Editorial Tesoro Bíblico, el sello editorial de Logos en español, que va a tener una presentación de un autor, pastor, líder, consejero, que lo tenemos aquí con nosotros, que es Quique Torres en Querétaro, que está presentando ya su tercer libro. Ahorita nos dirá exactamente de qué trata, pero nos da muchísimo gusto tenerlo aquí, a Quique Torres, quien es pastor líder de la iglesia Horizonte en Querétaro, precisamente donde está también su servidor Roberto Cabrera. Él es consejero bíblico certificado por la Asociación de Consejeros Bíblicos certificados en los Estados Unidos. Es presidente y miembro fundador de la Coalición de Consejería Bíblica en México y miembro del consejo de la Biblical Counseling Coalition. Es maestro consejero en el Seminario de Estudios Bíblicos Aplicados al Ministerio El Sebam, que si no mal recuerdo tiene base aquí en Querétaro también, y actualmente estudia su doctorado en el Southeastern Baptist Theological Seminary, donde terminaste tu maestría en el 2011, ¿correcto, Quique? Sí, no, 2019, 2020, no me acuerdo, pero sí, ahí hice mi maestría. Perfecto. ¿De qué fue tu maestría, Quique? Es la Max, maestría en artes cristianas, en artes de estudios cristianos, Max. Perfecto. Master in Art of Christian Studies. ¿Y el doctorado en qué será? Es en educación con una concentración en liderazgo y discipulado. Muy bien. Y hablando de educación, precisamente verán ustedes en este libro y en los anteriores de Quique que precisamente tiene un discurso muy didáctico, precisamente para ayudar al lector, no nada más a hacer una lectura de placer, sino una lectura de aprendizaje y reflexiva. Y en términos de lectura, aquí que estás presentando tu libro, El drama no ama. 10 días para crecer en el divino arte de no ofenderte, indignarte y victimizarte, ¿correcto? Así es, mi querido Roberto, y gracias por hacer equipo para que esto suceda. Al contrario, Editorial Tesoro Bíblico, es un placer para nosotros tener tu pluma, tus reflexiones y tu pensamiento cristiano y la consejería a la que estás dedicado en nuestra editorial. Ahora, Quique, te quiero preguntar respecto de este libro, El drama no ama. Tú eres mexicano, eres latino, y ¿realmente somos los latinos muy dramáticos? En su mayoría sí. La realidad es que, como vamos a ver en el libro, tendemos a caer en la definición de drama, que es explotar para un lado a tristeza o a enojo. Y la realidad es que un altísimo porcentaje de personas latinas padecemos de ese tono en nuestras reacciones, por lo que desde hace años, de hace más de 10 años que surgió esta idea, con un buen colega allá en Estados Unidos, que él ministra a la comunidad italiana ya. Le decía es que las comunidades latinas, dice en mi caso italianas, son explosivas para esos dos lados, o a tristeza o a ira o a enojo, ¿no? Entonces empecé a desarrollar esta narrativa de sesiones, porciones y recursos de aplicación para poder pues romper la excusa de pues así soy, ¿no? Así somos, ¿no? Así crecí, así me conociste y así me voy a morir. A ver a Dios redimiendo ese temperamento dentro de este proceso de santificación progresiva, que es Él en nosotros, permitiéndonos responder distinto. Ok. Oye, y en tu experiencia como consejero y como pastor líder de Horizonte, ¿cuál es el mayor reto para ayudar a las personas que tienden mucho a ofenderse o se ofenden con mucha facilidad? ¿Cuál es el principal reto que tienen, no el pastor, porque esa será otra pregunta, sino la persona misma para enfrentar esta situación de ofenderse con facilidad o llegar a hacer las cosas demasiado grandes? Es una gran pregunta y número uno sería reconocerlo. Proverbios 28:13 dice que el que cubre su pecado no prospera, pero el que se lo confiesa aparte alcanza misericordia. Y los más de nosotros en su momento tendemos a ponerle otro título al problema. Entonces no es que somos
no es que nuestra reacción es pecaminosa en drama, véase en un ser la víctima y ofendernos regularmente, sino decimos que es un elemento de temperamento, que es un elemento que nos hacen enojar, que es un elemento de, bueno, es que tú no entiendes, porque es un elemento es que así soy, que es un elemento de, bueno, soy de mecha corta, bueno, que es un elemento es que soy depresivo. Y lo curioso de este problema, y es interesante, Roberto, porque aunque el título parecería muy enfocado a un elemento del drama y de la gente altamente ofendible, es que la afectación de este problema en múltiples problemas que llegan a las iglesias y a las salas de consejería, se ven repercusiones en temas matrimoniales que vienen por un cúmulo de múltiples ofensas, se ve el elemento de gente depresiva en el cual él se siente ofendido incluso por Dios, que no cumple su expectativa, se ve un elemento en gente que viene con ansiedad, porque está ansioso porque parece que las circunstancias o Dios mismo le está quedando mal y está indignado y su respuesta es hacia pánico, ansiedad, miedo, angustia. Entonces, aunque parecería un tema muy focalizado a un ser la víctima, ofenderme, indignarme, estar, creo que es eso, ¿no? Indignado con las circunstancias de las personas, mi matrimonio, Dios mismo y demás, tiene una repercusión y un círculo concéntrico que afecta otras áreas que la gente viene a pedir ayuda porque sufre la consecuencia de esa y se le da muchas veces en el mejor intento consejos bíblicos para ayudarle en su comunicación, pero si no llegamos a este punto de que hay un patrón en el que nos percibimos como los protagonistas de la historia, va a ser muy complejo poder de raíz extirpar este tumor de orgullo que es lo que predomina en esta conversación, ¿no? Quizás son dos factores en particular de expectativas demasiado altas o demasiado enfocadas en uno respecto de la vida y de los demás, y el otro es, una vez que estoy ofendido, tengo demasiadas justificaciones para sentirme de esa manera. Bien lo has dicho. Ok. Quique, llevas 2 libros anteriores a este. ¿Recuerdas tus títulos? ¿Cuáles son? ¿Una nueva vida? Una nueva vida de Cristo en adelante, que tú también formaste parte de ese trabajo, y Dios en mis desiertos y tormentas, que fue el que salió hace un añito, un poco más de un año. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia de este libro respecto de los otros, más allá del título y del tema? ¿Qué nuevos territorios consideras que estás explorando en el área de consejería con este tercer libro? El primero fue muy focalizado a las primeras 7 semanas de trabajo con alguien que viene a consejería desde cero. Véase un elemento de nuevo en la fe o nuevo en el proceso de consejería para ser ayudado en el tema de cómo el evangelio es poderoso para cambiar, no solamente salvar, sino cambiarnos. El segundo viene una aplicación mucho más enfocada a una generación millennial o centennial, en el rollo que no son 7 semanas de trabajo por sesiones semanales, sino que son 21 días de trabajo con meditaciones y demás para cambiar la conversación del que está cautivo o batallando con depresión y ansiedad, centralizando en la realidad de que no es un elemento ajeno a la Biblia. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la angustia, del desánimo, de la profunda tristeza, empezando por Cristo mismo en Getsemaní. Ese tercero tiene que ver con esta conversación un poco más que repito, aunque pareciera específica, es mucho más global a nivel del corazón, porque no necesariamente requiere estar en depresión o en ansiedad para poder reconocer que en tu vida relacional con las personas, o incluso con Dios mismo, repito, los más que no tienen una teología correcta, tendemos a ser nosotros los pobres, los víctimas, los sufridos, los que todos nos hacen, lo que nadie nos entiende y demás, y poder híjole, en una era en la que como empieza el libro diciendo ya ofenderse se volvió un deporte nacional, o sea, realmente nos ofendemos de todo hasta de lo que no nos toca, poder enfatizar lo pecaminoso que eso es a la luz de que eso puesto un diseño de cómo Dios nos ve y a lo que nos llamó, que no es ser las víctimas de las historias o de los procesos o de las relaciones. Entonces, y enfocando no nomás un elemento de modelar en Cristo una respuesta distinta ante ser ofendido válidamente, sino poder llevar la milla extra a la persona a no nomás salir de la conversación de, ok, no soy el protagonista yo, sino cómo soy útil dentro de esta economía de ofensas y de decepciones a un reino más grande que el mío para el cual sí existo, que es el reino de Dios, ¿no? Y que este libro lleva como subtítulo, subtema, 10 días para crecer en el divino arte de no ofenderte, indignarte y victimizarte. En otro de tus libros anteriores son 21 días como un proceso de algo. Como escritor y como consejero experimentado, ¿por qué esta sistematización de 21 días
o 10 días, en términos de consejería y de tu experiencia ministerial, ¿cómo es que este tipo de procesos de días muy específicos o de cantidad de tiempo funcionan para que las personas salgan adelante? Cada vez más destaco en la realidad de la vida, Roberto, que parte de la batalla contra el enemigo y contra el pecado es un cambio de conversación. En esencia, desde Génesis 3, el problema nunca fue el árbol. Realmente no hay registro del árbol siendo una amenaza para Eva o para Adán hasta que la serpiente empieza a cambiar la conversación y apuntarla hacia un elemento de atentando con un atributo de Dios y un atributo de su bondad puntualmente y apuntar algo que, repito, era per se un objeto dentro de una economía que no figuraba un riesgo, hasta que la conversación empezó a apuntar para allá. Entonces, parte importante del discipulado es ayudar a cambiar la conversación con verdad. El diablo o nosotros estamos saturados de nuestra percepción limitada o de la del diablo que es engañosa. Ambas inútiles para un proceso de libertad y de victoria. Entonces, a la hora de generar y ayudar al aconsejado a meter en su rutina diaria una conversación no nada más de verdad, sino dinámica, que enganche y que derive a una aplicación de la misma, promovemos no solamente un cambio de conversación, sino apuntamos un cambio de aplicación que empieza a generar estas pequeñas victorias en gracia y en el evangelio que den ánimo a la persona para darse cuenta de lo cautivo que estaba un loop totalmente pecaminoso, tóxico, destructivo, ensimismado, empezar a ver cómo Dios verdaderamente estaba queriéndole ya librar de eso para hacerle un agente útil en su reino, ¿no? Oye, Quique, y en tu estilo de escritura y en tu interacción con las personas en la consejería y en la vida diaria y los domingos, has estructurado tus libros y este de El drama no ama no es la excepción, en que haya actividades a desarrollar al final de cada capítulo. ¿Cuál es la recomendación tuya para el lector para interactuar con este libro, más allá de una lectura de placer, sino una lectura interactiva de desarrollo en la persona? ¿Cómo lo recomiendas? Las más de las veces, Roberto, y es un feedback que pues no sé hasta qué manera disfruto por la alegría que trae, pero creo que no se acaba de entender, es de que muchas de las personas incluso leen mi libro en 2, 3 días, 4 días, o sea, porque eso como es tan ágil y es tan potable y es tan dinámico, los que apelan a dar la milla extra, regresan a leerlo ya en el formato diario, aplicando y cumpliendo las tareas. Entonces, el formato está diseñado para eso, porque Santiago nos advierte de ser oidores olvidadizos y del riesgo y el autoengaño que eso significa. Por lo que mi anhelo es que este es un recurso más que Dios puso en mis manos para ayudar a consejeros, pastores, líderes o hermanos en la fe a caminar junto con aconsejados o discipulados o amados en pro de esta dinámica de aplicación bíblica porque promueve una rendición de cuentas y uno ora unos por otros, cumpliendo así la ley de Cristo de llevar las cargas los unos de los otros, ¿no? Entonces, sí, el corazón tiende mucho a poder decir, como bien tú me hiciste favor de editar, con esta última parte de cómo luce esto, si esto fuera real, cómo luciría en tu vida, registra, llevar estos journals, estos diarios de victorias, de aplicaciones, de derrotas incluso, y verdaderamente meter, sobre todo en este libro lo hago mucho más que creo que en todos los anteriores, un énfasis incluso en orar con ellos, o sea, hago la oración con ellos para que ellos la hagan conmigo, para invocar el nombre de Dios en la ayuda que necesitamos para aplicar lo que estamos conociendo de él. Entonces, ciertamente dices tú una lectura de placer, me gusta el término, el elemento aquí es que yo no veo placer que perdure si no hay una victoria sobre áreas que te llevaron a comprar o recibir este libro como un regalo, porque el libro está diseñado para generar un cambio en la conversación y en la conducta que dé fruto, de que sea un fruto de gloria a Dios, no solamente a estos, wow, no, eso está buenísimo, uy, cuánta, no, es verdad, uy, esto está, me encantó, o no es solamente generar conceptos tuiteables, sino verdaderamente transformacionales, ¿no? Y que para terminar, ¿cuántos años tienes ya en la consejería específicamente enfocado en esta área? En la consejería ya voy a hacer 11 años. Ok. Y en la Iglesia Horizonte, 13 años. participa Horizonte o desarrolla todo un tracks de consejería que le llama, ¿no? Uh-huh.
y con esta experiencia y este background, dirían algunas personas, el pastor líder en América Latina, como pregunta de cierre, ¿está preparado para tratar los asuntos del alma, como en este caso la cuestión de sentirse ofendido? ¿Qué tanto la iglesia latinoamericana necesita volver a revisar estos temas desde un enfoque de consejería, con todo lo que a través de los años ya se ha desarrollado, materiales, libros como el tuyo? ¿Qué tanto necesitan los pastores y líderes de la iglesia latinoamericana o de México particularmente a revisar estos temas? ¿Qué tan preparados están para estos asuntos del alma desde tu perspectiva, Kike? La buena noticia es que la palabra nos dice que tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, tenemos ya la información necesaria para lidiar y ayudar con esto. Sí, el problema es que en la terminología en la que el mundo está pidiendo ayuda, la iglesia no está haciendo la respuesta, porque no tiene la capacidad de vincular lo que el mundo tiene con ese tema de es que estoy ofendido, con lo que Dios ve que es el problema de raíz con eso. En consejería decimos que hay un problema de presentación y hay un problema del corazón. Entonces, el problema es que la gente tiene problemas de presentación, que los pastores o iglesias, al no verlo en la Biblia, ni en su glosario, tienden a descalificar o a distanciarse o a mandar al mundo, véase que psicólogos o psiquiatras los ayuden, en vez de poder ser este primer agente de gracia, entendimiento, amor, verdad, que se puede apoyar en elementos de ciencia, porque gloria a Dios que existen. Sin embargo, no creemos que la salvación está en una pastilla. Creemos que la salvación está en la promesa de un hombre renovado, de Romanos 12, desde una mente renovada que empieza a procesar las cosas de una manera sabia, que entendiendo sabiduría, como ver las cosas como Dios las ve y responder acorde con ello. Entonces, la respuesta es sí, pero falta este entrenamiento en poder traducir las preguntas del mundo en conversaciones bíblicas donde podamos encontrar un puente de contacto y de conexión para que las personas puedan encontrar las respuestas que la Biblia ya ofrece desde antes que el problema existiera, ¿no? Perfecto, Quique. Pues, queridos lectores de Editorial Tesoro Bíblico y de Logos Español, El drama no ama, 10 días para crecer en el divino arte de no ofenderte, indignarte y victimizarte, por Quique Torres. Ahí lo tenemos y pues Quique, muchísimas gracias. Felicidades por este tercer libro. Seguramente vendrán otros 3 más. Yo estoy casi seguro, hay muchísimo material que seguramente tienes en la cabeza y en tu corazón. Así es que aquí están las puertas abiertas de Editorial Tesoro Bíblico y es un placer tenerte aquí a la vuelta, mi hermano. Así es que espero nos veamos pronto. Así es, mi Roberto, gracias por tu labor en esto y por hacer equipo con nosotros en llevar esto, en este caso, a las pantallas de los lectores. Y nada, acá andamos para lo que se ofrezca y orando que esto pueda ser de claridad y de victoria para todos los que tendemos a vivir en un mundo dominado por el drama. Así será, Kike. Te mando un abrazo y muchas gracias.